Bueno, pues buenas Buenas, tardes. buenas tardes, Buenas Salvador desde tardes. Roma. Salva. Salva. Pero no aparece el vídeo. Vamos a ver. Pues vamos a ir empezando. Si queréis ponemos los micros en silencio para que podamos escuchar bien. Os damos la bienvenida. Mi nombre es Ángela. Yo trabajo en la oficina de Sevilla, de Proclade Bética, y bueno, voy a estar dinamizando el panel de hoy, llevando los tiempos, así que perdonadme si corto a alguien o si voy dando paso a las siguientes personas, porque bueno, tenemos un panel muy interesante con muchísimos testimonios. Va a hablar muchísima gente y bueno, pues queremos escuchar todas las voces. Bueno, en primer lugar, dar las gracias también a la Comisión de los 30 años. Como sabéis, estamos de celebración, 30 años de encuentro y misión, y se ha formado una comisión para organizar varios eventos a lo largo del año. Quería dar las gracias a estas personas y también a las delegaciones que se han conectado presencialmente, ¿no? Organizando puntos de conexión en Sevilla, en Granada, en Córdoba, en Don Benito, ¿no? Para facilitar, y en la comunidad de La Quiaca, que está allí Alejandra, Sabri y el padre Aníbal, facilitando también la conexión. Así que muchísimas gracias. Y bueno, en esta celebración pues teníamos que empezar por Humahuaca, ¿no? La misión en Argentina donde nace Proclade. No podíamos empezar por otro lugar. El panel va a estar dividido en 3 tiempos. La primera parte le hemos llamado la historia, ¿no? Una memoria agradecida a la historia de Proclade. Entonces, bueno, pues contaremos con personas que están allí todavía en La Quiaca, personas que ya no están, pero que tienen una experiencia grande, ¿no? Y un conocimiento grande del contexto de allá. En el segundo tiempo, en la segunda parte, le hemos llamado el impacto en las personas, ¿no? Porque muchísimas personas voluntarias han pasado por allí, y también el impacto en el pueblo, ¿no? Y en las experiencias e iniciativas que se han llevado a cabo allí. Aquí igual, cuando hemos hecho el listado de personas que han pasado por la misión de Humahuaca y por la prelatura, bueno, no sabéis qué cantidad de gente ha estado allí. O sea, el impacto es tremendo. Entonces, también de antemano disculpar si hay gente a las que no se le ha avisado o que no hemos podido contactar. Si conocéis personas que se han quedado con ganas de hacernos un vídeo, ¿no? Porque hemos estado pidiendo vídeos. Estamos abiertos porque tenemos todo el año para celebrar. Entonces, si conocéis personas significativas para la misión de Proclade Bética, por favor, hacérnoslo llegar. Y después, el tercer tiempo va a ser más para conocer la misión hoy, ¿no? Cómo es la misión hoy allí, en San José del Sur, y cuáles son los proyectos que Proclade Bética está apoyando en los últimos años. Y luego también queríamos decir que el chat nos gustaría que lo tuvierais activo durante todas las charlas, porque seguramente vengan recuerdos, vengan anécdotas, reflexiones, preguntas, ¿no? Entonces, como somos mucha gente y tampoco va a dar tiempo a muchas intervenciones, pues por lo menos que en el chat pues quede registrado todo, y nosotros después lo recopilaremos en un documento y haremos algo bonito. Y bueno, yo sin más dilación le voy a dar paso a Jorge, que va a dar la bienvenida. Él es el prefecto de apostolado de la provincia de Fátima. Muchas gracias, Ángela, y gracias a todos los que estamos aquí conectados, los que estamos presentes y los que están en intención. Daros la bienvenida a todos y las gracias por hacer posible este encuentro. Ha sido muy bonito cómo, según se iba incorporando la gente, se producían reencuentros. Entonces creo que eso es un regalo que ya estamos teniendo. Y gracias también por el desafío de organizar esto, quienes estáis organizando y al mando de todo el tema técnico,
porque eso es un desafío, confiamos en que salga adelante. Si en algún momento algo no va, nos lo tomamos con calma, disfrutamos de lo que estamos viviendo y, bueno, sobre la marcha solucionamos. Dice la historia que era el año 1968 cuando los primeros misioneros de la provincia de Bética llegaron a toda la zona de la prelatura de Humahuaca, 1968. Y allí comienza una historia que podría ser de evangelización, pero me gusta más aún pensar que es de evangelio, una historia de evangelio. Y bueno, a partir de los años 90, pues se empieza a ver la necesidad de fomentar también otras herramientas de, bueno, de promoción y de herramientas pues, actualizadas para también conseguir financiación. Y en el año 94 surge Proclade Bética. Estamos ahora en esos 30 años. Empieza como herramienta de financiación de la Procura y no solo eso, me subo más el micro. No solo herramienta de financiación, sino de conseguir el encuentro, ¿no? Estamos celebrando encuentro y misión, pues muchos otros fines de la Procura que son fines de encuentro. No quiero extenderme más, solo insistir en que, bueno, al celebrar los 30 años de Proclade, celebramos que todo surge de un sueño, el sueño de Dios, que se convierte en un milagro y que hoy lo agradecemos, lo celebramos y lo prolongamos, ¿no? Bueno, vamos a tener una breve oración inicial recordando el sueño de Dios, que es un sueño de Eucaristía, que es el que nos lleva a todo esto, y recordando el milagro que hay ocurrido. Recordamos con estas palabras de la sandálica el sueño de Dios. Mis manos, esas manos y tus manos, hacemos este gesto compartida, la mesa y el destino como hermanos, las vidas en tu muerte y en tu vida. Unidos en el pan los muchos granos, iremos aprendiendo a ser la unidad, ciudad de Dios, ciudad de los humanos, comiéndote sabremos ser comida. El vino de sus venas nos provoca, el pan que ellos no tienen nos convoca, hacer contigo el pan de cada día, llamados por la luz de tu memoria, marchamos hacia el reino haciendo historia, fraterna y subversiva Eucaristía. Tienen, nos convocan a hacer contigo el pan de cada día, llamados por la luz de tu memoria, marchamos hacia el reino haciendo historia, fraterna y subversiva Eucaristía. Pues mis manos, esas manos, tus manos, nos recuerdan mucho a lo que es Proclade Bética. Es el sueño que es Eucaristía. Y ese sueño se convierte en milagro porque lo vemos desde la fe y lo agradecemos desde la fe. Leemos un texto del Evangelio. Tengo tapado una parte.
Yendo Jesús de Destino a camino, las 9:30. yendo Jesús de camino, pasaba entre Galilea y Samaria, y al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos, que se pararon a cierta distancia, y alzando la voz dijeron: Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. Al verlos les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, viéndose sano, glorificaba a Dios en voz alta, y cayó a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Era samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no recobraron la salud los 10? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿Ninguno volvió a dar gloria sino este extranjero? Y le dijo: ponte de pie y vete. Tu fe te ha salvado. Son muchos, muchísimos los milagros que realmente sean signos vistos desde la fe que nos lleven a dar gracias al Señor. Sobre todo el milagro del encuentro y todos los que han ocurrido en esta historia. Bienvenidos a este panel, gracias a todos y disfrutemos. Y un saludo para cada uno. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues vamos a comenzar con la primera intervención desde la comunidad de La Quiaca. Tenemos a Alejandra Rosa, agente de pastoral de la pastoral migratoria de la prelatura de Humahuaca, allí en aquella ciudad fronteriza con Bolivia, que está a 3.400 metros de altura y que creo que hoy también hay temporal. Y se conectan Miguel García, más conocido como Miguelito, párroco de Santa Victoria Oeste, Pedro Olmedo, misionero claretiano, obispo emérito de la prelatura de Humahuaca, y Carlos Halcón, misionero claretiano, párroco de Santa Catalina, también conocido como Carlito. Doy la palabra a ver si tenemos suerte y se escucha bien. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a tener este encuentro de los sacerdotes claretianos en la prelatura de Humahuaca, haciéndole una primera pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué recuerdan de sus primeros momentos en Humahuaca? ¿Qué sentían y qué les impactó? Y hacemos esta pregunta a los tres porque obviamente la vivencia es diferente. Así que bueno, le damos pasos a ellos. Bueno, pues comienzo yo. ¿Qué sentí y qué recuerdo de aquellos tiempos? Y lo que recuerdo es que todo era muy distinto, muy distinto. La realidad era muy precaria y de mucha pobreza social, pero también religiosa. En la zona del país, de este norte jujeño, de la provincia de Jujuy, estábamos como olvidados del gobierno. No aparecían nada más que para los votos. Pero religiosamente también estaba muy necesitado. Lo que yo recuerdo es que mi esquema mental, pastoral, de evangelización, no coincidía para nada con la realidad que me estaba tocando vivir. Era todo medio en chiste, medio de verdad. Comentábamos los curitas, los misioneros claretianos, que es que el derecho canónico de la Iglesia a los 3.000 metros ya se abuna. Y ya no rigen las cosas como piensan en otros lugares. Entonces lo que yo creo que nos dimos cuenta, y varios porque lo conversamos y tratamos de hablar enseguida con el obispo
Era la mucha formación cristiana que faltaba. ¿Y quién la iba a ir dando? Eran como los retos. Bueno, ese era los recuerdos que yo tengo de aquellos tiempos, que ya casi se me han olvidado. O al padre Pedro, escuchamos al padre Pedro o al padre Miguelito. Nada, con el padre Pepe. Y desde Pirquita atendíamos 2 departamentos, Susque y Rinconada. Bueno, y lo primero que aprendí, bueno, ya veníamos con mucha inquietud, fuimos hijos después del concilio, vivimos toda esa florescencia de otro tipo de iglesia, de formación, y llegamos ahí, igual yo traía los apuntes que nunca los abrí, los apuntes, porque me di cuenta que eso no me servía. Y caímos a Mina Pirquita, no teníamos estructura donde vivir todavía ni nada, y en una piecita nos prestaron, y lo que sí es la gente que era un encanto, ¿no? Y aprendimos mucho de ello, y después nos dimos cuenta, sí, teníamos una formación después postconciliar, muy inquieto también, y bueno, y después al curita lo tenían como un dios, ¿no? La gente lo tocaba así como si fuera un santito, y nos costaba un poquito entrar a compartir con ellos. Ya empezamos a acercarnos y realmente nos sentimos muy cómodos, ¿no? Con la gente, ya compartiendo con ellos, descubrieron otra forma de ser sacerdote, ¿no? También, y así que fue muy lindo. Lo que pasa que sí que me di cuenta de que muchas de las cositas que habíamos aprendido en los seminarios y demás y en los estudios, pues no nos servía para todo eso. Pero sí nos sirvió todavía el espíritu que teníamos, pues conciliar y después toda esa época de la iglesia, ¿no? Y desde ahí empezamos a compartir mucho con ellos, nos recibieron con mucho cariño, descubrieron otra imagen del sacerdote y nos formaron ellos un poquito a golpe de experiencia y de cercanía. Y que sí, era gente muy afectuosa y después profundamente religiosa, ¿no? Y después una vida muy dura en las minas, por muchos problemas y muchas cositas, pero bueno, los acompañamos mucho y al poco tiempo nos sentíamos uno más de ellos. Bueno, como soy el más pequeño de los tres en estatura y en edad, yo llegué en 1973 a Abrapampa, directamente a Abrapampa. ¿Qué sentía, padre Miguelito? Bueno, que parece ser que lo tenía acoplado con el padre Pedro por eso. Yo sentí precisamente porque desde que llegué me quedé solo ahí con el hermano Sevilla y sentí entonces la necesidad que tenía la gente, tanto en cuestión social como en cuestión espiritual. Es decir, vi la pobreza y el abandono que tenía el gobierno de toda esta zona, de que realmente se preocupaba muy poco. E incluso a nosotros, cuando íbamos por el campo, a veces nos tenían un poco de miedo también, los chicos sobre todo, porque se creían, por lo que le habían metido, que el hombre blanco se lo iba a llevar a otro lugar. Entonces era el miedo, se escondían cuando íbamos por ahí a las comunidades. Entonces vi todo eso ahí, ese abandono, esa pobreza, es decir, la necesidad que tenía la gente de todo. Y después también me impactó bastante la religiosidad popular, es decir, con sus tradiciones, con todo lo que tenían. Eso realmente para mí fue un impacto bastante grande, porque venir de otra cultura, venir de otro país, de otro lugar, pues muchas cosas uno no la entendía.
E incluso cuando uno veía danzando los suri y demás, pues entonces era una realidad distinta. De que fue prácticamente lo que más ahí directamente me impactó, desde el abandono, la postergación que tenían de parte del gobierno y la religiosidad popular con sus tradiciones. Bueno, vamos a hacer nuestra segunda pregunta, que queremos que nos conteste el Padre Pedro. ¿Qué frutos destacan de su caminar con el pueblo de Humahuaca? Bueno, los frutos que vivimos otra forma de ser iglesia, por todo lo que recibimos en nuestra época de formación, todo lo que recibimos de acá de América Latina, y otra forma, y otra imagen también del sacerdote que ellos vieron, otra forma también de ser iglesia, eso fue muy fuerte, ¿no? Pero que ellos nos enseñaron mucho, ¿no? Y nos acogieron siempre con mucho cariño, con mucho respeto y también con mucha colaboración. Pues eso fue muy importante, ¿no? Pero ahí se dio uno cuenta, yo nunca más abrí los apuntes que había tenido de Salamanca. No sé quién se los llevó, pero yo ya no los tengo. Así es. Y tuvimos que, pero veníamos con tanta voluntad y tantas ganas de eso que nos enganchamos muy bien, ¿no? Ya compartíamos con ellos los almuerzos, ya nos atendía, compartíamos con ellos las fiestas y empezaron a ver otra imagen del sacerdote y eso nos posibilitó también poderle transmitir otra imagen de vivir como iglesia también, ¿no? Pero era muy accesible y muy abierto a todo eso, ¿no? Yo creo que eso fue muy lindo, ¿no? No se escucha, Alejandra, el micro. Vamos por la próxima pregunta para el Padre Carlitos. ¿Qué retos destacan de la situación actual? Sí, muy bien. Después de lo que hemos vivido y de los tantos años que hemos estado aquí, 50 y tantos años, Pedro ha hecho un resumen que no se puede resumir más, pero sí como inquietud y reto para la actualidad es recuperar esos valores que tenía la gente y que por medio de Proclade, mejor dicho, primero Oclade, que empezó por los años 83, infinidad de proyectos que promovieron mucho los valores de la prelatura, que es comunión y participación, comunión y participación. Hoy día nos dicen que eso es, o de otra manera, sinodalidad, pero bueno, creo que en el fondo está comunión y participación, que la gente participe y se promueva. Y tantos proyectos se hicieron posibles gracias a la ayuda económica que venía de afuera, de Alemania, después ya enseguida Proclade, se engancharon. Y nosotros desde aquí nos damos cuenta que se hicieron con la ayuda de alguien económicamente y el esfuerzo propio de la gente de acá. Se les daba una ayudita, pero ellos ponían su esfuerzo. Las primeras viviendas que se hicieron en Humahuaca, que algunos se acuerdan, fueron a través de ese sistema de esfuerzo propio y ayuda mutua. Y eso fue un logro muy grande y que hoy día hace falta recuperarlo. Porque cuando ya íbamos marchando en eso, resulta que por el año 2000 el gobierno, cuando había mucha necesidad, creo que era, estaba por ahí, y mucha necesidad, empezaron a hacer ayudas sociales y a pedir contraprestación. Y entonces yo me doy cuenta que aparecieron los políticos y nos arruinaron todo.
los 17 o 20 años que llevábamos se arruinaron, porque los políticos empezaron a decirle a la gente, yo le doy la ayuda social y no le pido contraprestación. Y desde entonces todo se vino para abajo. Entonces creo que un reto para la actualidad es recuperar esa contraprestación, esa cultura del trabajo, que en la espiritualidad andina se llama minga, y también la mita, los impuestos de los incas, pero con un sentido de solidaridad, como para que haya ese espíritu de cristiano, de la justicia social y del mensaje de Jesús. Ámense unos a otros como yo los he amado. Y nos tenemos que amar, pero amarse de una manera solidaria, de servicio. Entonces, no de recibir, sino de dar vida. Y pienso que esos valores se debilitaron y todavía no están en boga otra vez. Y que la comunión y participación se ha caído, sino que ahora lo que se trata es la mayor ganancia posible con el menor esfuerzo también posible. Pienso que habría que recuperar. No sé si los cambios en la Argentina van a producir algo. Bueno, eso sería. Muchas gracias, Padre, por su testimonio. Muchas gracias. Alejandra, ¿habéis terminado? Sí, con esta parte de los padres, sí. Vale. Bueno, pues continuamos. Muchas gracias. La verdad que esta parte nos llena el corazón porque nos inspiráis mucho, las tres personas que habéis hablado. Pero vamos a continuar con Juan G., misionero claretiano. Él nació en Vélez, en Almería, y recién ordenado de diácono se fue a Humahuaca desde el año 2000 al 2010 y pasó la mayor parte de su tiempo en Iruya. Y a su vuelta lo destinaron en Granada y actualmente está allí como párroco en la parroquia del Espíritu Santo. Y está también José Ángel Ayala Serna, misionero claretiano, sevillano, y su primer destino recién ordenado también fue Humahuaca, en el año 91, hasta el 2000. Y allí estuvo atendiendo parroquias y durante un año fue también el coordinador de OCLADE, de donde nace Proclade. Y al regresar a España, pues ha estado fundamentalmente en el equipo claretiano de misiones, en varias parroquias, y actualmente está en la parroquia de Tenerife, del Pilar, y acaba de incorporarse a la junta directiva de Proclade Canarias. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan G. y José Ángel. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Saludos. Bueno, pues teníamos varias preguntas para vosotros. Una es, ¿qué hicisteis cuando fundamentalmente en Humahuaca y qué fue lo que más os impactó en este tiempo? Que fueron muchos años. Bueno, ¿qué hicimos allí? Yo qué sé, lo que pudimos. Primero con la juventud con la que iba, y Juanje también, ¿no? Yo llegué con 27 años allá y estuve, pues eso, como dice, en Minapirquita, primer destino, me mandaron a lo más lejos que había con la peor camioneta de la prelatura. Y allí estuvimos, yo qué sé, mira, sobre todo creo que acompañando a una gente que quizás se sentía muy olvidada de muchas otras instituciones y de muchas otras organizaciones de todo tipo, y que a lo mejor nosotros en la prelatura, en la iglesia, en los que estábamos ahí, pues veían a gente que les acompañaba, que estaban con ellos, que compartían y que compartían la vida también pues desde la fe, desde luego.
Y yo creo que quizás sea eso lo más significativo de lo que pudimos hacer, ¿no? Como decía José Ángel, fue con 27, yo creo que los cumplí allí los 27, fui recién ordenado de sacerdote, ¿no? Yo creo que pensándolo ahora a la larga, lo que hice fue desaprender, porque yo ya iba con un esquema de cómo había que evangelizar, todo esto de que habíamos hecho los cursos de misionología, la inculturación. Te creías que todo era muy fácil porque como la gente hablaba español, ¿no? Pero te dabas cuenta que lo que tenías que aprender era pues toda una experiencia de vida que ellos tenían, una cultura, una forma de entender la iglesia, la pastoral. Así que lo primero que hice fue darme, como dicen por aquí en Granada, un buen barrigazo y empezar a aprender aquella cultura y enamorarte de aquella gente, ¿no? Que en el fondo es lo que a todos nos tocó mucho y nos hizo comprometernos, ¿no? Así que fueron momentos pues muy intensos. Luego pues acompañar, yo siempre estuve en Iruya, menos 7, 8, 9 meses, y bueno, pues como párroco, pero párrocos que éramos con la 4x4, la mula y el caballo, por aquello de llegar hasta las comunidades, como decía José Ángel, el acompañar a aquella gente. Sobre todo en la última etapa recuerdo las luchas por la tierra, que fue una etapa muy interesante, ¿no? De ver cómo la gente se unía, cómo la gente empezaba a decir lo que ellos necesitaban por ellos mismos, que nosotros no teníamos que ser los altavoces. Fue una etapa muy hermosa, muy linda. Y bueno, ligado a eso, quizás, ¿qué frutos, ¿no? ¿Qué frutos destacaríais de la misión o qué aprendizaje también os lleváis? Mm, Había una segunda parte de la pregunta pensaba haberla dejado para responder ahora, que era lo que más me impactó, ¿no? Y solamente dos cositas de lo que más me impactó. Yo, por una parte, la implicación, la vivencia de los claretianos que llevaban allí muchos años cuando yo llegué, ¿no? Desde el Santo Padre Tobías a cualquiera de los demás que estaban allí, cómo la gente los apreciaba porque ellos estaban disponibles las 24 horas del día para quien le necesitara. Pero por otra parte también el testimonio de un montón de laicos que dedicaban horas, sudores, y días de su tiempo para entregarlos a la comunidad, para formarse, para compartir, para ir a Humahuaca, para ir a Yavi, para formarse, para todo lo que fuera necesario, ¿no? Y muchas horas por caminos muy difíciles. Yo también estuve la mayor parte entre los valles de Iruya y Santa Victoria y allí la mayoría de la gente iba caminando. Y la verdad que fue muy impactante ver a mucha gente, gente incluso pues, muy mayor, o gente, mujeres con sus niños en el kepi para llegar después de 4, 5, 6 horas caminando, ¿no? Entonces, quería destacar también eso, de lo que más me impactó. Y ahora sí, si quieres pasamos a la otra pregunta. Es vuestro el micro, así que todo lo que queráis Bueno, decir, las preguntas son para ayudar. ya que José Ángel ha dicho que más te impactó, a mí la fe de la gente, ¿no? Uno va con una fe muy subida, ¿no? Y aquella fe profunda que tenía la gente, que yo creo que no era esa que llamamos a veces un poco despectivamente la fe del carbonero, ¿no? Era la fe muy arraigada, profunda, que no un barniz. A mí aquello me tocó mucho. Y algo que me impactó de allí, de los claretianos, con la gente que compartimos, fue el tema de la comunión, de la participación, sentido comunitario. Aquello a mí me tocó y se extraña, ¿no? Que si queréis seguir compartiendo esa Sí, parte bueno, de los frutos. lo de los frutos, sí, que decía, bueno, yo creo que todos son conscientes o somos conscientes de la cantidad de frutos materiales que se fueron desarrollando a lo largo de esos años.
desde los caminos del Padre Ricardo a la salita de atención sanitaria y pasando por mucho, desde la salud de las personas a la salud de los ganados, ¿eh? La pastoral animal, que también se desarrolló, ¿verdad, Manolito? Y muchas otras cosas. Y luego también el tema de la formación de líderes, ¿no? Del que hubiera hombres y mujeres que pudieran, pues eso, acompañarles en sus reclamos, como antes decía Juan, que con el tema de las tierras. Yo cuando estaba allí todavía eso estaba iniciándose, había muy poco, pero en muchos otros aspectos de su vida sí que llegaron a tomar, pues eso, ¿no? La decisión en sus comunidades y ser personas que eran capaces de reclamar, de presentar sus necesidades en donde hiciera falta, ¿verdad? Y lo último, pues también como fruto, pues algo que no sé si lo ha comentado antes Pedro o Carlito, esa presencia de un rostro de iglesia, creo que ha sido Pedro el que lo comentaba, ¿no? Un rostro de iglesia que era de otra manera, un rostro de iglesia pues más amable, más cercano quizás que en otros lugares, ¿verdad? Bueno, entre los frutos me estaba viniendo a la cabeza que se solía decir, y creo que se dirá, que a dónde estaba un claretiano, pues un claretiano estaba allí a donde había un quilombo, a donde había un lío, ¿no? Allí comprometido. Y esos frutos, pues verdad, se nota como han compartido los hermanos en tantos proyectos hechos, pero para mí hay un fruto que a mí me alegra mucho, una iglesia donde al estar pocos sacerdotes tiene una fuerza más lo laical, ¿no? Una iglesia donde los laicos, ¿verdad? Pues no eran los que estaban al laico del cura, sino que eran los que animaban las comunidades, los que nosotros íbamos a veces pues, para las celebraciones. Y aquella imagen de esa iglesia laical, organizada, de comunión, fue para mí muy impactante, ¿no? No viene más con una imagen más clerical desde aquí, de la iglesia. A mí aquello me pareció un fruto muy interesante, toda la organización de los animadores, lo que hicieron, ¿verdad? Nuestros primeros hermanos. Fue algo que verdaderamente a mí me motivó mucho, ¿no? Durante aquel tiempo y me ayudó también a mí a resituarme. Y luego esa imagen también de una iglesia samaritana, servidora, eran cosas que te movían, ¿no? Te hacían Pues, salir, como decimos ahora, de esta zona de confort y comprometerte. pues muchas gracias, Juanje y José Ángel, por vuestro testimonio. Y dando con esa parte laical, tenemos el testimonio también de Alicia y Tomás, un matrimonio comprometido, que estuvo unos 35 años también en la zona de Humahuaca, de la prelatura. Ellos tienen 7 hijos, 13 nietos, una bisnieta. Ella es psicóloga y él es médico. Y bueno, actualmente viven en Córdoba, en Argentina, y participan de diferentes colectivos: Caminantes Ecuménicos por la Justicia y la Paz y Defensoría Ciudadana por el Derecho a la Salud. Y creo que también tienen una visión histórica, ¿no? Y una vivencia muy fuerte de todo el contexto de aquella época. Entonces le doy paso a ellos. Creo que también querían compartir una presentación. Muchas gracias, Alicia y Tomás. Trataremos de... A ver, restablecer. No sé si se ve bien la... Sí se ve. Solo tiene ¿Sí? que darle a presentar. Así Creo que es. abajo a la derecha. Sí, no encuentro para presentar. A ver, espera. Mira, arriba a la izquierda también hay una especie de un marco con un play. Ay, se me fue. Sí, Arriba, un poquito arriba de inicio. Ahí. Ahí está.
Ahí está. Sí, ahora lo vemos perfectamente. Bueno, trataremos de resumir mucho tiempo en 10 minutos con unas imágenes. Experiencia por ser pinceladas de una iglesia que valoramos y perdimos. Esperanza por ser práctica que busca la iglesia sinodal hoy. La prelatura de Humahuaca está ubicada en la precordillera y puna del noroeste argentino. Zona fría e inhóspita de altura, con 33.000 kilómetros cuadrados y muy baja densidad poblacional. Región de máxima marginalidad geográfica, sociocultural y política. Las estadísticas la muestran como una de las regiones de mayor pobreza estructural del país, donde viven los pobres hijos de pobres. Aunque mejoran algunas condiciones, son siempre los lugares con peores indicadores en la cantidad y calidad de acceso a bienes y servicios. Desde 1593 fue tierra de encomenderos, haciendas y misioneros itinerantes, jesuitas, franciscanos, redentoristas, con una fe sostenida por rezadores y devoción a los santos y misachicos. Recién en 1603 se crea la parroquia de Humahuaca, que abarcaba desde Purmamarca hasta Tarija, Bolivia. En ese año la Nunciatura encarga a los claretianos de España la organización de la iglesia local. Comienza a llegar un puñado de misioneros que desde 5 parroquias, que llegaron a ser 9, empezaron a recorrer más de 200 comunidades. Y llegaron a desplegar en esa extensión una pastoral de conjunto con clero nativo y más de 1000 agentes laicos que anunciaban el evangelio y celebraban la fe. En comunidad, sin distinción de funciones, compartíamos la vida cotidiana y el esfuerzo por superar las injustas condiciones que limitan el desarrollo personal y social de todos. Los Torres, desde pequeños que se hicieron grandes y muchos más, nosotros e hijos, aún hoy desde lejos, seguimos acompañando dificultades, enfermedades, proyectos de solares, como la nieta más pequeña que camina entre los cerros. Como psicóloga, que cura de palabra, o como médico, como dicen allá, que cura todo mal. Partícipes de las parroquias, la parroquia de Pirquitas, Humahuaca e Iruya. Desde la especial experiencia de 10 años en la comunidad misionera mixta de Iruya, o en toda la extensión junto a sus organizaciones comunitarias, como integrantes del Consejo de Administración de OCLADE en diversas funciones y proyectos. ¿Cuáles fueron las prácticas eclesiales que extrañamos de esa época? Como testigos y partícipes de los errores también de esa iglesia santa y pecadora, y volviendo a pasar por el corazón a tantas personas queridas, rescataremos aquello que valoramos más. Primero, el contexto. Allí no había que anunciar el evangelio, sino vivirlo, profundizarlo y celebrarlo. La vida cotidiana de su gente, el modo comunitario de relacionarse y resolver los problemas eran la buena noticia de Jesús que nos abrazaba, independientemente de los caminos por los que la habíamos conocido. En segundo lugar, movilizada por extranjeros, lejos de su tierra y cultura, que no se encerraron y enfrentaron dilemas como familia, entre ellos y con todos los parroquianos. Por encima de sus diferencias, priorizaron la misión que traían y nunca creyeron poder cumplirla solo desde su doctrina y funciones. Prefirieron testimonios sin imposiciones, escuchar a los lugareños y construir una iglesia que los incluyera. En tercer lugar, el para qué. Toda la pastoral se organizaba para el acompañamiento de los animadores para celebrar la palabra y formar comunidades. La palabra se reflexionaba desde la vida cotidiana del seglar. La celebración dominical, única ocasión de encuentro de muchos pobladores dispersos, era la oportunidad de conversar y resolver problemas.
La formación de los animadores, por lo tanto, no podía reducirse a la Biblia o a sacramentos. Demandaba instrumentos organizativos, legales, para encargar dificultades de tierra, familiares, de subsistencia, educación y salud. En cuarto lugar, el cómo. Los sacerdotes, como dijo Juanje, eran pocos. Luego las parroquias eran conducidas por grupos integrados por referentes de las distintas actividades y movimientos. El Consejo de Pastoral Parroquial, los copapás. Representantes de esos copapás se reunían de todas las parroquias, que distaban 4 horas unas de otras, al empezar y al finalizar cada año durante 3 días en Yavi, en el Consejo Prelaticio de Pastoral, los COPREPAS. Allí, más de 80 personas, en la mayoría laicos, analizábamos, planificábamos y evaluábamos las prioridades pastorales decididas por las asambleas diocesanas. Finalmente, el espíritu. Religiosos y laicos participábamos cada 2 años de los encuentros de misioneros claretianos del Cono Sur, motor y combustible para el camino eclesial que nos unía al espíritu claretiano del continente. La primera asamblea prelaticia fue en 1976, donde participaron solo religiosas y religiosas, que suscribieron la importancia de que la tarea evangelizadora debía asumir tareas de asistencia caritativa. Pero la segunda asamblea en 1982, con una participación mayoritaria de laicos a partir de un extenso trabajo de consulta en todas las parroquias, concluyó con una explícita demanda de que la Iglesia se ocupara de la promoción humana y social. Monseñor Márquez Bernal liberó a un sacerdote que nos convocó a un grupo de laicos que en abril de 1983 formalizamos OCLADE como instrumento de la prelatura para trabajar en el desarrollo humano e integral. El Consejo de Administración, junto con animadores y promotores, empezamos a coordinar las actividades sociales que ya se realizaban en las parroquias y luego a planificar y gestionar proyectos. Así se sucedieron, con distintos aprendizajes y resultados, cooperativas de consumo, de producción, proyectos de educación y salud comunitaria, de promoción de la mujer, de desarrollo infantil, de salud y producción animal, comunicación audiovisual, participación ciudadana y demanda de políticas públicas. Experiencias sostenidas, como dijeron ya, en primer lugar por la decisión y el trabajo voluntario de las comunidades, una inversión prioritaria en capacitación e investigación y acción, y el financiamiento público y privado, nacional e internacional, fruto de la cooperación para el desarrollo, entre ellos el apoyo y acompañamiento sostenido en el tiempo de Proclade Bética. En 1982, en las tierras altas del NOA no existían organizaciones comunitarias, ni centros vecinales, ONGs, ni espacios de participación ciudadana de los pobladores locales, con excepción de los sindicatos mineros arrasados por la dictadura. Hoy, la mayoría de los dirigentes e integrantes de organizaciones de pueblos originarios, movimientos y acciones sociales o políticas de la región son personas que han participado de las actividades o han sido formados por OCLADE y la prelatura. Con igual sinceridad diremos que las carencias y dificultades de esos liderazgos y movimientos hoy son consecuencia también del abandono de esas prácticas eclesiales señaladas, una falta de cercanía, escucha y adecuación a los tiempos por parte de OCLADE y la iglesia local. En los Hechos de los Apóstoles se nos habla de que la multitud de los fieles tenía un solo corazón, nadie consideraba como suyo lo que poseía, no todo lo ponían en común, Dios confirmaba con su poder su testimonio, no había entre ellos ningún necesitado. Nosotros decimos, no estamos seguros si eso ocurrió, pero la experiencia de la prelatura de Humahuaca nos da la certeza hoy de que es posible otra iglesia, más parecida a lo que Cristo quiere y sus hijos necesitan.
Y en ese camino, el mayor obstáculo no son los otros, son los propios procesos organizacionales. Les dejamos, por si quieren ampliar más bibliografía sobre el tema, y quedamos a disposición, muy agradecidos por la invitación, pero especialmente por ver a tanta gente querida que hace tanto que nos veíamos. Muchas gracias, Alicia y Tomás, por la capacidad de síntesis y por emocionarnos, ¿no?, en eso y llevarnos a esos tiempos. Y bueno, y también para mí ha sido conocer la historia, ¿no?, de dónde nace Proclade, de esa Oclade. Entonces, muchas gracias. Ha sido muy bonito cerrar este primer tiempo con ustedes, Matrimonio Comprometido. Y vamos a pasar al segundo tiempo del panel online, del impacto en las personas voluntarias y en el pueblo. Y vamos a empezar con un vídeo pequeñito de unos minutos que hemos recopilado de muchas personas que han pasado por allí y que le hemos preguntado qué han aprendido. Una pregunta, ¿aparece alguna ventana negra? Sí. Esto, ¿no? Parecen. Sí, sale como una barra negra a mitad de eso. Vale. Sigue la barra negra. Un momento. Intentar La estás haciendo más grande, no sé cómo. Eso, crece la barra negra. No, Gracias, es que Alfredo, sigue por ahí, escribir ¿no? en el chat. Los demás, quien quiera, puede ir escribiendo en el chat también sus emociones. Ahora parece que no hay nada negro. Aparece todo blanco ahora. Ninguna barra negra. Ahí comienza ya. Ahora. Ahí sí, viva. Ahí está. Gracias. Y algo que yo aprendí, entre las muchas cosas, pero la que más me traigo es la entrega desinteresada de seglares, básicamente como los Torres, que teniendo su desarrollo profesional disponible, pues se entregaron a la prelatura. Lo que yo aprendí en Humahuaca es la realidad de una iglesia cercana, una iglesia muy sencilla y una iglesia misionera. Fui testigo de una iglesia sencilla, cercana, humilde, en la que un obispo puede incluso prepararte un huevo frito y echar un ratito contigo sin demasiados protocolos. Que la iglesia puede unirse al pueblo en sus luchas para que se haga justicia. En Humahuaca aprendí sobre un Dios y una iglesia que hace el lío, que solo Dios basta. Aprendí sobre un Dios de futuro y de esperanza. Humahuaca fue una experiencia que me marcó, que me cambió muchísimo a la hora de tener criterio, de valorar las cosas, valorar las personas y descubrir un Dios comprometido con la tierra y con las personas. El vínculo, ¿no?, indisoluble del pueblo Colla con la madre tierra, con la naturaleza, con los animales salvajes, con su ganado y con sus antepasados. Algo que aprendí en Humahuaca es que es la fe. Caminar de noche a oscuras, sin saber a dónde vas por un camino que no ves, pero que sabes que te acompaña. Que la fe y la felicidad no dependen de lo que hay fuera, sino de lo que hay dentro de cada persona. Que lo sencillo es quizás lo más eficaz, que estar en comunidad supone una diferencia muy grande para tu propio crecimiento y para el crecimiento de otros. Y el estar unidos hace que tengamos esa sensación de que todos formamos parte de lo mismo, da igual de dónde vengamos. En Humahuaca aprendí el valor del compartir, el valor de la entrega, el valor de la alegría, a pesar de no tener muchos medios. En Humahuaca aprendí a mirar con otros ojos. Tuve la gran suerte de sacar muchas fotografías allí y aprendí a mirar
realmente a mirar de manera distinta. En Humahuaca pues aprendí muchas cosas que tengo todavía guardadas en el corazón y que cada día pues bueno me hacen vivir de otra manera. A confiar más en Dios y en los demás, porque hubo momentos complicados en los que las cosas no dependían solamente de nosotros. Aprendí como el tiempo y la distancia son relativos. Aisito nomás. El valor del silencio, el encontrarme con Dios en lo sencillo y humilde. Cuando estás allí te das cuenta del ritmo tan trepidante que llevamos de vida y lo importante que es pararse a pensar y a reflexionar. Algo que aprendí en Humahuaca fue a parar y desde entonces me acompaña en mi día a día. Pues las distintas maneras de vivir el tiempo, el detenerse y sobre todo también el valor de la infancia y de la educación para transformar la vida de las sociedades y los pueblos. Y fui testigo de que la misión compartida es posible y de que el reino es posible. Todo era compartido, todo era además acogido, pues con alegría, con agrado, con entusiasmo, con gratitud. También aprendí a ser feliz con muy poquito, a compartir incluso cuando no se tiene. Experimentar cómo la comunidad, en mi caso Santa Catalina, y la familia claretiana se acompañaban y se cuidaban mutuamente. Así que un agradecimiento infinito. Creo que los claretianos fueron los pioneros en la cuestión de la justicia social. En la ayuda hacia la gente humilde. Progreso, esperanza y vida. Los misioneros claretianos significan para mí entrega, servicio y sobre todas las cosas hermanos en el anuncio del Evangelio. Pues esto es una pequeña muestra, ¿no?, de tantas vidas que han pasado por allí y de tantos regalos. Y bueno, como no podíamos escuchar a todo el mundo, le hemos pedido que intervengan Elena García Escudero. Ella es extremeña, nació en Almendralejo, aunque ahora vive en Badajoz, es madre de 3 hijos y junto a su marido Evaristo viajó a Humahuaca en 2004. Su experiencia como voluntaria en Proclade la animó a estudiar educación social y 20 años después, aquella experiencia misionera sigue estando presente en su vida. Le doy la palabra a Elena, que está conectada con Evaristo también. Bueno, hola, buenas tardes. Estoy aquí con Evaristo, asómate un poquito. Y con Matías, que es delegado de Proclade en Badajoz. Que se ha venido Matías aquí a acompañarnos y a compartir con nosotros este ratito. Y bueno, pues antes de nada, dar las gracias a Proclade por invitarme a participar en este foro, ¿no? Que para mí pues supone un poco pues revivir la experiencia misionera que tuve junto con Evaristo en Humahuaca hace 20 años. Y también me hace muchísima ilusión porque estoy viendo a misioneros y a personas que le tengo muchísimo cariño, que han influido muchísimo en mi vida y que han hecho que hoy sea como soy yo, ¿no? Que me han marcado en mi vida y han influido muchísimo. Entonces, la verdad que me hace mucha ilusión estar hoy aquí. Bueno, os cuento un poquito qué significó para mí esta experiencia misionera en Humahuaca. Y bueno, antes que nada, pues un poco poneros en antecedentes, ¿no? Que Evaristo, vete para acá, que no te ve. Sí. Bueno, pues Evaristo y yo pues pertenecíamos a una comunidad, ¿no? Allí en Almendralejo, porque aunque vivimos en Badajoz, pues somos de Almendralejo. Y desde muy jóvenes pues formábamos parte de una comunidad allí en la Casa de los Misioneros Claretianos, una comunidad que se llamaba Comunidad Macuro. Y bueno, pues una de las finalidades que nosotros buscábamos con nuestra comunidad pues era pues apoyar las misiones que tenían los claretianos pues en los países desfavorecidos, ¿no? Y entonces pues ese era como uno de nuestros objetivos fundamentales. Y desde el principio pues empezamos a organizar actividades, a sensibilizar un poquillo y también nos influyeron mucho
pues los misioneros claretianos que pasaban por allí por Almendralejo, ¿no? Un recuerdo muy especial hacia José Ángel, que vino, creo que vino directamente de Humahuaca, Almendralejo, y nos contaba todas sus experiencias por allí. También con mucho cariño recordamos a Juanje y su frase que no se nos ha olvidado nunca, cuando decía, Evaristo, te dejo a ti que lo diga. Quien no sirve, no sirve. Bueno, una frase que la verdad que nos ha marcado pues bastante, ¿no? Y bueno, también pues las mujeres del roperito, ¿no? Que seguro que todos conocéis, que su labor incansable de hacer dulces año tras año para recaudar fondos para que, pues eso, sobre todo a Humahuaca, Zimbabue, pues pudieran allí mejorar sus circunstancias y su situación. Y bueno, pues ya hace 20 años que estuvimos en Humahuaca, pero la verdad es que yo tengo un recuerdo muy vivo de aquella experiencia. Y no os voy a decir que parece que fue ayer, pero sí que parece que fue hace poquito tiempo, porque la verdad que recordamos con mucho cariño esa experiencia. De hecho, aquí, bueno, aquí en nuestra casa tenemos un cuadro que nos trajimos de allí, ¿no? Que representa un poco todo lo que vivimos en Humahuaca y que cada día nos recuerda que no podemos olvidar esa realidad y que tenemos que seguir trabajando pues, por los más pobres, aunque es verdad que a veces es difícil no dejarse llevar por esta sociedad que a veces pues, te envuelve y te arrastra. Pero bueno, lo que comentaba, bueno, pues lo que os comentaba, ¿no? Que realmente parece que fue ayer, porque yo tengo un recuerdo muy vivo de toda esa experiencia. Me acuerdo cuando llegamos a Jujuy, que fue a recogernos el padre Miguelito al aeropuerto, que fuimos a Humahuaca pasando por el Cerro de los Siete Colores, que la verdad que nos sorprendió muchísimo. Y luego, después de estar en Humahuaca, pues llegamos a La Quiaca y desde allí pues nos llevó en una furgoneta hasta Poscaya, que era un pueblito muy pequeño. Y me acuerdo que mientras esperábamos a que nos lleváramos a Huaca, pues empezó a subirse a la furgoneta gente y más gente y saco con un montón de cosas. Iba hasta uno llegó con una puerta de madera, bueno, que eso nos sorprendió mucho, ¿no? Porque allí, no sé cómo deciros, que ellos, los misioneros claretianos, pues estaban dispuestos a todo lo que hiciera falta, ¿no? Entonces, como ellos iban a hacer un viaje a Poscaya, llevarnos a nosotros, pues llevaron a todo el mundo, a todas las cosas y a todo lo que hizo falta, ¿no? Y bueno, pues una vez allí, la verdad que nos sorprendió muchísimo la pobreza, ¿no? Porque no podíamos entender que hubiera personas que vivieran en esa situación, con todas las cosas que nosotros tenemos aquí, que no sé, que vivimos en la sociedad de la abundancia y no nos hace falta de nada, sino todo lo contrario, nos sobran muchísimas cosas, ¿no? Y sin embargo, pues allí pues había necesidad de prácticamente todo. Y bueno, hasta allí viajamos con Pepe, que lo hemos visto también en el vídeo, con Juan Antonio Lamarca, que nos acompañaba. Y luego, pues, el padre Miguelito, que también me ha hecho mucha ilusión verlo, y el padre Carlitos, que fueron quienes nos acompañaron en este viaje, ¿no? Elena, queda ya poquito tiempo. Ay, queda poquito. Sí. Bueno, Ya pues mira, os voy a leer rápidamente porque yo me he hecho una chuleta y así no me quedo nada, ¿vale? Y lo leo rápidamente. Bueno, pues lo que os decía, que recuerdo que cuando llegamos nos impresionó mucho la pobreza. Veníamos de la opulencia del primer mundo y no podíamos entender cómo en pleno siglo XXI podía haber personas viviendo así. La pobreza material en Humahuaca era enorme, pero aquellas gentes nos dieron una gran lección de generosidad, espiritualidad y confianza en Dios. A todas partes donde íbamos nos ofrecían lo mejor que tenían. Apenas comían carne, pero cuando nosotros los visitábamos, pues mataban un cordero para comer y compartirlo con todos. Y si había que dormir, nos dejaban las mejores habitaciones, nos alojamos en una de las pocas casas que disponía de agua caliente. Pero pronto nos dimos cuenta que habíamos pasado de la sociedad del tener a la del ser, de la sociedad del individualismo a una donde lo que importa es el bien común y la ayuda mutua es imprescindible para sobrevivir. Allí nosotros fuimos pobres, pasamos frío, pasamos un poco de hambre también, pero entre tantas necesidades aprendimos a valorar las pequeñas cosas, la importancia de la sonrisa, el cariño de los niños y sobre todo aprendimos que Dios sigue estando al lado de los más pobres, que jamás los abandona.
y que para ello ha puesto a disposición un grupo de misioneros claretianos que dan su vida para que el pueblo Coya pueda superar la difícil situación de marginación y pobreza en la que vive. Allí conocimos al entonces obispo de Humahuaca, Pedro Olmedo, a su hermano Jesús, al padre Jaime, al padre Pepe Carvajo, y tuvimos la suerte de ser recibidos y acompañados por el padre Miguelito y el padre Carlitos, quienes nos acogieron con un cariño enorme y nos hicieron sentir como nuestra propia casa. De ellos nos impresionó su entrega, su disponibilidad, su amabilidad, su sonrisa. La gente de allí nos decían, aprovechad el tiempo que estéis con ellos porque son santos en la tierra, y cuánta razón tenían. Su ejemplo nos caló muy hondo. No es fácil encontrar personas como ellos, capaces de renunciar a una vida cómoda para llevar el Evangelio y un mensaje de esperanza a quienes más lo necesitan. Esta fuerte experiencia de misión nos cambió la forma de mirar y comprender el mundo. Y sobre todo, quisimos que a partir de ese momento nuestra vida fuera distinta, más comprometida con los pobres, más servicial y más auténtica. Esto reforzó nuestro compromiso con Proclade y nos animó a impulsar campañas de sensibilización. Y bueno, por último, quiero terminar dando las gracias a Proclade y a todos los misioneros claretianos con los que hemos compartido tantos momentos importantes, porque todos vosotros habéis dado sentido a nuestra vida y nos habéis transformado el corazón. Así que muchísimas gracias de corazón. Muchas gracias, Elena, por el testimonio. Ahí seguimos, Badajoz, resistiendo. Bueno, pues ahora vamos a dar paso a Alberto. Él es sevillano, profesor de matemáticas en un centro público, seglar claretiano, agente de pastoral juvenil y actualmente coordinador de la pastoral juvenil en Sevilla. Y vivió su experiencia de voluntariado en 2018 con Martín, Belén, Jorge, Nuria, María Andrea. Alberto, cuando quieras. Muchas gracias, Ángela. Pues aquí por responder estas dos preguntas y contaros un poquito. La verdad que la experiencia fue una pasada para lo nervioso que empezamos. Yo me he puesto a recordar a ver qué cuento y no me voy a olvidar de la vida de cuando aterrizamos y nos recogió Pedro en una furgoneta. Íbamos detrás, Belén y yo, abrazados a una maleta diciendo, ¿qué hacemos aquí? Con puede ser el mayor frío que he sentido en mi vida, posiblemente, y los dos diciendo, ¿dónde nos hemos metido? Pero la verdad que tardamos muy poquito en hacernos al lugar. En cuanto pisas el primer pueblo y la gente te invita a comer sin conocerte. Es la primera en mi vida que me han invitado a comer y después me han preguntado cómo me llamo. O sea, han llegado y dicen, ¿vosotros sois voluntarios? Será en mi casa, y después se han presentado. O sea, no me va a pasar la vida ni me volverá a pasar seguramente. Y bueno, fuimos allí pueblo a pueblo. La verdad que fue una auténtica pasada. O sea, me repetiría una y otra vez de lo que ya tanta gente ha dicho. O sea, nunca me han acogido tanto. Por nada, básicamente. Una sencillez increíble. Y por responder a las preguntas que me habéis hecho, de qué me llevo de Humahuaca, me llevo la sencillez de Dios. Yo cuando volví, bueno, y ahora mismo también, me di cuenta, digo, allí te das cuenta de que Dios está con los pobres. Y si Dios está con los pobres, ¿por qué necesitamos tanto para evangelizar? Y claro, allí no teníamos nada. De repente llegabas a un pueblo y te ponías allí a trabajar en la escuela, te ponías a intentar evangelizar con los más pequeños, con los más mayores, y de vuelta parece que necesitas de todo. Aquí parece que si no tienes materiales, si no tienes recursos, no puedes evangelizar. Y cuando el problema no son los recursos, son los niños, eres tú, tu tiempo. Y allí te das cuenta de que solo Dios basta. Y que aquí quizás tú te complicas para ponerte excusas, ¿no? Y aprendí eso, aprendí a que Dios mismo solo se basta y lo único que necesitamos es ponernos en encuentro con Él y con los demás. De que solo basta estar con la gente, acercarte a la gente para llevar a Dios a los demás. Me llevo la sencillez, la acogida del pueblo y el testimonio de los claretianos. El testimonio de los claretianos allí es increíble porque lo dan todo por ellos. Lo dan todo por ellos y te demuestran que para llevar a Dios a los demás únicamente, tienes que dedicarte a ti y a los demás, dedicar tu persona, tu tiempo, tu cariño. Eso por encima de todo. Después conseguirás algunas veces más, otras veces menos, a veces, bueno, pues, pero en general nos llevamos todos un testimonio muy fuerte diciendo, esta gente, ¿cómo puede? Esta gente, qué manera de entregar la vida. Y con ese testimonio pues intentamos ir para adelante, la verdad. Yo he intentado llevarme esa enseñanza, pues intentar llevarlo a la gente que me rodea, a mi trabajo, a mi ser querido. Pero de luego nada, muchísimas gracias a Humahuaca y por supuesto a vosotros, a todo Proclade, a toda la familia, a todos los claretianos por dejarnos vivir estas experiencias y
y por evangelizar de esta forma tan buena, que al final nos enriquece mucho. Muchas Y creo gracias, que ya voy bien de Roberto. tiempo. Muchas gracias por compartir tus aprendizajes en tan poquito tiempo, pero creo que han sido también muy claros. Ahora queríamos volver a la comunidad de La Quiaca, volver a conectar con ese rincón tan querido del mundo. Y vamos a hablar ahora con Germán Gutiérrez, más conocido como Tato, que comenzó con el padre Jesús Olmedo en el movimiento de los desocupados en La Quiaca, con diferentes actos de movilización y protesta por la situación límite que vivían los trabajadores allí tras el cierre de las minas, la tecnificación y el olvido de la administración del Estado. También vamos a hablar con Pascuala, hermana mercedaria de la Caridad, que está al frente del hogar de mayores de La Quiaca, y con Evelia, que forma parte de OCLADE y está vinculada al proyecto Yachay de las salitas infantiles. Y bueno, Alejandra también nos va a apoyar de la Pastoral Migratoria para hacer las preguntas y dinamizar este diálogo. Bueno, yo le voy a hacer directamente las dos preguntas y bueno, a ellos van a ir contestando de acuerdo a lo que han vivido. ¿Cuál es el contexto de los proyectos, iniciativas que cada uno representa? ¿Qué impacto ha tenido Proclade y los misioneros claretianos en la realidad y la vida de las personas que habéis conocido? Bueno, buenas tardes con todos. La verdad que voy a hacer en dos tiempos esto, ¿no? Lo que fue un poco mi niñez. Yo nací en Minas Pirquitas. Ahí lo voy al padre José Ángel, que lo he conocido ahí en Minas Pirquitas. Y una de las personas que impactó bastante en mi vida, no solamente a nivel personal, sino a nivel familiar, fue el padre Pedro Olmedo, el obispo Pedro Olmedo, ¿no? En este caso, él ya ha dicho un poco el contexto de nuestro lugar, cómo ha sido la pobreza, la minería y lo demás, ¿no? Mi mamá, con 5 hijos, y bueno, tenía mujer separada, tenía que sacar adelante a todos sus hijos, y bueno, y tuvo mucha influencia y tuvo mucho que ver el padre Pedro Olmedo, ¿no? Mi mamá tiene un cariño enorme por el padre Pedro y a nivel familiar es eso, ¿no? Es el impacto que los claretianos tuvieron en mi lugar donde nací. No solamente fue en mi madre, sino fue en todos los que vivíamos ahí, ¿no? Fue impresionante también en ese sentido, veía cómo se preocupaban y cómo se violentaban los derechos de la gente, sobre todo los mineros. También hubo una persona que impactó en mi vida, que era un abogado, y fue gobernador de la provincia, el doctor Enospe. Y bueno, yo vengo mi padre ha sido, bueno, y se jubiló hace poco, gremialista, que estaba en defensa de los derechos mineros, y mi mamá siempre estuvo en la iglesia, en los comedores, en la escuela, en todos lados en ese sentido, ¿no? Entonces eso ha ido impactando bastante en mi persona, ir viendo cómo se hacían las asambleas de los mineros, justamente por esto en defensa de los derechos, y donde había una participación muy activa del padre Pedro Olmedo. Si bien he conocido a todos los sacerdotes de la prelatura de Humahuaca, como digo, hay dos personas que impactaron bastante, ¿no? La segunda persona es cuando yo en mi adolescencia llego a la ciudad de La Quiaca. Lo conocí al Padre Jesús, pero ahí empecé a tener una cercanía con el Padre Jesús, a quien yo le llamo un compañero de lucha de todo lo que ha venido pasando, ¿no? Y justamente en este sentido, una iglesia presente siempre he dicho que es la iglesia nuestra, los misioneros claretianos, justamente el Padre muy preocupado por toda la realidad y en defensa de los derechos, ¿no? Así en 1995-97 se funda la Comisión de Desocupados o la Organización de los Desocupados, ¿no? Con mucha historia, es muy difícil resumir en pocos minutos todo lo que se pueda decir, por lo menos hasta la fecha sigue vigente la Organización de los Desocupados, ¿no?
Ya son 27 años que estoy aquí, así que, y bueno, en este trayecto hubo muchas luchas, muchas marchas que hicimos 300 kilómetros en 9 días, hemos caminado hasta San Salvador de Jujuy, justamente en esto, ¿no? En defensa de los derechos de la gente. Hubo, hubo la marcha de la dignidad de Jujeñazo, marcha de la esperanza, la marcha de los pobres y excluidos, y muchos otros, ¿no? Bueno, es difícil resumir, pero ¿cuál es lo importante de esto, no? Que se realizaron un montón de proyectos a través de toda esta historia, ¿no? Hicimos viviendas, 120 viviendas, han hecho salones comunitarios, proyectos productivos, construcciones de comedores, construcciones de salones, un montón de proyectos. Tiene una historia la organización Escopada, acompañado por los curitas claretianos, de muchos proyectos y hasta la fecha seguimos, ¿no? Seguimos resistiendo porque la situación en la Argentina es terrible. Bueno, la verdad es que creo que dije algo, pero me falta decir un montón. La verdad hay mucho por decir todavía, pero bueno, agradezco esta invitación y bueno, gracias a los claretianos por haber venido a este lugar, ¿no? Que creo que han hecho mucho bien. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerles por la oportunidad de poder verlos, escucharlos, sentirlos. Mi nombre es Evelia, vengo trabajando en el programa Chachay, que pertenece a la Fundación OCLADE, hace 20 años, ¿no? 20 años de caminar junto a las salitas infantiles, estas salitas que fueron creadas para poder acompañar a este desarrollo integral de todos los pequeños de nuestra zona, ¿no? Esto empezó en las zonas rurales, en el año 92, en el 94, aproximadamente ya se fueron dando apertura en las zonas urbanas. Hoy, en la actualidad, tenemos solamente salitas infantiles, en su mayoría en la zona urbana, por diferentes razones, ¿no? Las familias fueron emigrando, fueron trasladándose a las zonas urbanas, ya sea por el trabajo, por la falta de recursos en cada comunidad. Bueno, todo esto hizo que se vaya aglomerando en las zonas urbanas y por eso también nosotros nos quedamos con estos espacios en las zonas urbanas. Y en memoria a todas las personas que voy viendo y recordando, agradecerles de corazón porque tuvimos la oportunidad, como decía Tato, de tener diferentes proyectos, de surgir como espacios y bueno, hoy, a pesar del abandono, porque también tenemos un abandono en la actualidad, esa es nuestra realidad, hacemos todo lo posible de mantener estos espacios con lo poquito que tenemos o con lo que podemos conseguir para que no se pierda esta esencia también, ¿no? Porque lo que nosotros queremos y mantenemos en nuestras salitas infantiles es nuestra identidad, nuestra cultura, desde pequeños, transmitirles a ellos, a pesar de que con toda la globalización se va introduciendo otras culturas, se va perdiendo nuestros valores, pero tratamos desde lo poquito, desde ese rinconcito, mantener nuestra identidad. Y es lo que también aprendimos con los claretianos, ¿no? Defender nuestra identidad, levantar la voz. Así que bueno, agradecida con todos y me siento muy emocionada porque había personas que no veía hace muchísimo, así que muchas gracias a todos. Pascuala. Bueno, buenas tardes, buenas noches a otros que están de noche. También soy parte de La Quiaca, ¿no? De la comunidad de La Quiaca. Cuando la pregunta se nos hace en el contexto en que estamos, estoy en un hogar de ancianos. Yo soy hermana mercedaria de la caridad, la hermana Pascuala. También, ¿no? Esa alegría de escucharlos y de verlos a mucha gente conocida, capaz cambiada, como alguno me puso con algunas canas más, es verdad que tengo más canas, ¿no? Cuando hablaba en la primera parte, el padre que decía, porque a mí me parece, no sé, tengo el corazón tan emocionado, porque yo soy quiaqueña,
soy quiaqueña y entonces me he criado con los claretianos, ¿no? O sea, conocí, aprendí la fe con ellos, entonces me parecía tan lindo poder hablar más de la presencia claretiana acá en la prelatura, no solamente en la Quiaca, sino en toda la prelatura. Entonces, si yo nací, cuando yo tenía 5 años, los claretianos llegaron acá a la prelatura. Entonces me crié prácticamente con ellos. Y después yo ingresé a la congregación de las hermanas, yo soy quiaqueña, ingresé a la congregación de las hermanas mercedarias de la Caridad, que en ese entonces estaban en La Quiaca y estaban en Pirquitas, ¿no? Hay muchas anécdotas de las hermanas contadas con los padres y bueno, yo ingresé a esta congregación y desde allí en 3 oportunidades que yo estoy en esta comunidad del hogar de ancianos de La Quiaca. Primero estaba en la formación, vine de juniora, después ya vine después de los votos perpetuos, y ahora hace 4 años que estoy acá nuevamente en La Quiaca, a cargo de la comunidad. Entonces llevamos el hogar de ancianos, tenemos 20 abuelos, abuelas y abuelos, y entonces cuando se pregunta el impacto que tiene esto, Proclade o Clade, los claretianos, hemos estado acompañadas, pero siempre, siempre por ellos y hasta hoy podríamos decir. Si nuestras hermanas, las primeras hermanas que estuvieron en el hogar, volverían a ver, aunque le mandamos los videos y todo, ¿no? Cambió, pero rotundamente cambió toda la fisonomía de lo que es el hogar, ¿no? Cuando se hablaba de que, bueno, en los primeros momentos todo era muy precario y hoy, gracias a Dios, con tanta ayuda, especialmente de Proclade, y hasta hoy que lo sentimos, el hogar de ancianos ha cambiado un montón. Y en cuanto a la presencia también de los abuelos, al cuidado, tienen todas las comodidades según a nuestra medida y a nuestra realidad, ¿no? Sin comparar con otras realidades. Entonces, decía, más que contar, me da tanta alegría de ver a José Ángel, a Juanje, a Chema. Chema fue el que a nosotros nos ayudó un montón. No lo conocí personalmente, pero por teléfono, porque cuánto nos ha ayudado él en cuanto al hogar de ancianos, ¿no? Por eso digo, Chema, el nombre siempre nos suena. Es agradecer esos 30 años realmente acá en la prelatura y decirles que tenemos con mucho orgullo, con mucho amor a esta reliquia que yo los digo con el buen sentido de la palabra, ¿no? A los 3 claretianos que hoy están acá con nosotros y que me emociona porque uno se hace, no sé, yo los quiero tanto, me crié con ellos y hoy poder decir que estamos con ellos, ¿no? Que los acompañamos, que los queremos, que valoramos todo lo que ellos hicieron por toda la prelatura. Así que muchas gracias. Pues muchas gracias, Pascuala, y a Germán y a Tato, ¿no? Queríamos traer también las voces de personas que habéis nacido allí, ¿no? Esto es un homenaje también para todos, ¿no? Y para los padres que habéis nombrado especialmente. Y bueno, cerramos esta segunda parte, ¿no? Del impacto que ha tenido la misión, ¿no? Y vamos a pasar a la tercera parte, que es la misión hoy. Creo que está aquí Fernando Guzmán, están Alejandra, Rosa, que ya la hemos conocido, y está también Francis. Fernando y Francis son de San José del Sur, provincia que abarca Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Y bueno, pertenecen actualmente, Fernando es el coordinador del equipo de Solidaridad y Misión y director de Proclade Argentina. Francis también está en la coordinación y Alejandra está en la pastoral migratoria. Entonces le doy la palabra a ellos para que nos cuenten un poco cuál es la realidad actual y cuáles son los proyectos que estamos ahora mismo
apoyarnos. Bueno, muy buenas noches. No sé si me están escuchando. Sí, se escucha muy bien, Fernando. Perfecto. Gracias, Ángela. Gracias a cada una y cada uno de quienes se han conectado. Sí, aquí estamos del equipo también, Emilia desde Uruguay, Julia desde Bahía Blanca, todos sitios de Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, como has dicho. Bueno, en principio, compartir con ustedes, no sé si se puede ver ahí esta presentación. Sí se ve. Ahora no. Perdón. Antes sí se veía. Vamos. Bien. No sé si está avanzando, porque yo tengo Ahora solo sí la se ve. primera placa. No, está avanzando. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, como bien decías, Ángela, la provincia claretiana de San José del Sur comprende estos 4 países, y simplemente mencionar que hoy, desde Proclade Bética, en una articulación que, bueno, nos ilusiona, sobre todo por las proyecciones que pueda ir teniendo, hoy continúa en 4 iniciativas que están localizadas en estos 4 puntos geográficos muy diferentes y distantes. Esta cuestión es muy amplia, como ustedes saben. Y bueno, por supuesto, la presencia claretiana en La Quiaca es parte de la misión de esta provincia. Ahí tenemos el proyecto de pastoral migratoria, que es del que va a hablar seguramente Alejandra después. Después también tenemos una presencia en Florencio Varela, que está siendo también fortalecida y acompañada por Proclade Bética. Esta es una localidad que está cerca de aquí de Buenos Aires. Ahí desarrollamos un trabajo de promoción de derechos humanos en asentamientos, en lugares de muchísima vulnerabilidad social, dialogando con una prioridad que tenemos, ¿no?, los claretianos en América, que es la de los derechos humanos en perspectiva de género. Allí hay una participación muy fuerte de mujeres en estos barrios, en estos sectores. Luego también tenemos un proyecto en Ingeniero Jacobasi que tiene que ver con la prioridad de la casa común y la resistencia a los extractivismos. Algo que también contra lo que se luchó durante mucho tiempo en toda la prelatura de Humahuaca también, ¿no? Esto que mencionaban antes, esta lucha continúa, cada vez es una situación más delicada la de nuestros países de este sur global en relación a la extracción de recursos, así que ahí se hace una experiencia de acompañamiento a estas resistencias. Y mencionar que estamos teniendo en coordinación con Proclade Bética una experiencia de voluntariado internacional. Allí vive Lucía, que también está desde el mes de septiembre del año pasado con nosotros. Y por último, 2 comunidades de Paraguay. Ustedes quizás sepan, es el país más empobrecido de este cono sur, de esta región del sur de América. Y allí tenemos un proyecto que también fortalece Proclade Bética, que es una acción multifocal, decimos nosotros, de muchos alcances, muchos focos, e interseccional de derechos humanos, ¿no? 2 comunidades claretianas de allí. Solo mostrarle unas imágenes de Florencio Varela, como les decía, un lugar donde las mujeres tienen un protagonismo muy fuerte en barrios de altísima vulnerabilidad social. Aquí en primer plano la que hizo la selfie o el selfie es Lucía, con la comunidad de Jacobasi. Y por último, en las comunidades de Paraguay, también, como verán, comunidades muchas rurales, donde la presencia de niños y niñas es muy fuerte, para que también acompañemos esto. Nosotros, junto con, bueno, las compañeras de Proclade Bética, y también mencionar aquí a Gabriel, que nos ha acompañado mucho desde el 2021, 2022 hasta aquí. Fuimos descubriendo esto, ¿no? Fuimos haciendo un cambio de mirada desde esta concepción de los grandes sures globales, ¿no? Ya no nos miramos como un norte rico que solo entrega recursos y un sur pobre que solo tiene bocas y manos para recibir, ¿no? No, como tratamos de generar instancias más dialogadas, más horizontales, reconociendo esto que dice allí, que transitamos y vivimos en una misma casa común, ¿no? Así que tratamos de ir abordando estos desafíos desde una complementariedad, una cooperación.
Aquí está el padre Aníbal, que también entiendo que está ahí conectado con Sabrina y con Alejandra, que son parte del presente hoy de los claretianos en La Quiaca. Y bueno, yo esta parte la voy a obviar para que Alejandra sobre todo acompañe, solo les muestro algunas imágenes de lo que hoy es la realidad de ese trabajo de la pastoral migratoria allí. Y simplemente cerrar con este paisaje, detenernos un poco en esta imagen, en esta foto, para, bueno, a todos los que hoy han compartido, voluntarias, voluntarios, claretianos, claretianas, hermanos y hermanas que se han conmovido, que se han dejado tocar por Dios en estas tierras, tener un segundito ahí la mirada. Este puede ser cualquier sitio, cualquier lugar de esta hermosa tierra que es el norte de Argentina, y que los argentinos tenemos una deuda, en primer lugar, de reconocimiento, ¿no? De decir, bueno, este también es nuestra tierra, este también es nuestro país. Bueno, agradecerles la entrega, el servicio y también la invitación que nos han hecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Bueno, pues escuchamos a Alejandra. Bueno, voy a contar nuestro trabajo, nuestra misión. De hace 21 años que estamos con la pastoral migratoria. Yo hace 10 que estoy en esta pastoral, que realmente me ha enseñado mucho, como siempre al servicio de los hermanos migrantes, a todo hermano necesitado que se acerca en este pequeño lugar que tenemos al lado de nuestra parroquia en La Quiaca, siempre orientando, apoyando, viendo, acompañando a nuestros hermanos necesitados en situación de documentación, ¿sí? En situación de otras instituciones que hoy en día nuestros hermanos necesitan, como ANSES, como varias instituciones que necesitan hacer un trámite y nosotros acompañamos. Vamos viendo que el progreso y la tecnología va avanzando y de acuerdo a nuestras comunidades, nuestros hermanos vienen y necesitan diferentes trámites que hoy en día, si no se tiene vía online o si no se tiene un correo, a ellos les cuesta mucho. Los acompañamos también en esos trámites. También ofrecemos desde nuestra pastoral a las comunidades de la prelatura talleres de distintas problemáticas, ¿sí? Que actualmente son muy necesarios. Nos apersonamos, estamos ahí, acompañamos a nuestros hermanos. También acompañamos en todo momento, no solo al migrante de afuera, sino también al migrante interno que tenemos acá. Y bueno, también un apoyo emocional, un apoyo espiritual. Solamente algunas veces necesitan una escucha. Estamos para ayudarlos, estamos para protegerlos, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta estos 4 verbos que el Papa lo dijo en el 2018: acoger, proteger, promover e integrar a toda persona que lo necesite. Fuimos y somos testigos del impacto positivo de la labor de la comunidad, en la comunidad. Sin embargo, no ignoramos los desafíos que nos enfrentamos, ¿sí? Vamos paso a paso, agigantados, pero seguros, para poder siempre estar al servicio del hermano. Una pastoral migratoria en fronteras siempre es necesaria, siempre, porque toda persona que necesita se acerca a la parroquia y nosotros estamos ahí para escuchar, para ayudar, para darle lo que necesita y bueno, estamos siempre al servicio de ellos. Compañía de los claretianos, agradecidos eternamente por también darnos un espacio y ellos también apoyarnos en esta, que día a día vamos aprendiendo y con la compañía de ellos, la vivencia que ellos tienen es muy rica, es muy fructífera para nosotros. Le agradezco de corazón que nos hayan invitado a participar de esto, de ser intermediario con ellos. Y bueno, la misión sigue, ¿sí? Siempre comprometidos, ofreciendo un refugio y un acompañamiento integral a las asistencias de lo que ellos necesitan. Y bueno, nuestra pastoral siempre las puertas abiertas para todos. Somos una familia y
y los cuidamos, como decía hace rato la hermana Pascuala, y bueno, eso es nuestro trabajo. Muchas Y gracias. una opinión personal, yo creo que en toda frontera tiene que estar una pastoral migratoria. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a todos y a todas las personas. Nos vamos con el corazón vivo, ¿no? Y con ánimo para seguir adelante. Ahora voy a dar la palabra a Inmaculada Mercado, directora de Proclade Bética, que va a cerrar este primer hito importante en esta celebración de los 30 años. Muchas gracias, Ángela, muchas gracias a todos. Me toca la parte más difícil, que es cerrar este encuentro que personalmente lo he vivido con una emoción que no os podéis imaginar, ¿no? Con un nudo en la garganta muchas veces de escucharles, bueno, y de ver cómo también se emocionan unos y otros, ¿no? Pensaba en cómo el Papa Francisco nos invita constantemente a esta cultura del encuentro por sí mismo, ¿no? Y también como respuesta a este mundo pues polarizado, violento, constantemente pensando en uno mismo, ¿no? Realmente encontrarse es contracultural. Y aunque sea a través de este medio por internet y que no es un medio físico, sí que es verdad que es muy especial hablar desde la propia experiencia humana, ¿no? Desde la propia experiencia misionera. Por eso creo que nos emocionamos de vernos, nos emocionamos de escucharnos. Esta tarde nos ha reunido la celebración del cumpleaños de Proclade Bética y hemos querido que desde esa memoria agradecida pues tener un recuerdo a nuestros orígenes. Y nuestros orígenes son la misión de Humahuaca, como aquí hemos expresado en varias ocasiones. Después de lo escuchado, me sale del corazón dar gracias a Dios por cada uno de vuestros testimonios. Nos han conectado con la fuerza de lo comunitario, con la capacidad de las personas y de las comunidades para superar momentos y medios muy hostiles, con una iglesia que camina con el pueblo, que se hunde y que se funde con los anhelos y con los deseos de justicia de las personas. Doy gracias a Dios por cada uno de los misioneros que han sido parte de esta historia. Algunos de ellos ya desgraciadamente no están entre nosotros y queremos tener un recuerdo muy especial para ellos. También a todas las personas voluntarias que se han dejado tocar por esa realidad, algunas también hemos escuchado, y sobre todo por las personas de Humahuaca, de la prelatura de Humahuaca, de cada una de sus comunidades que nos han dado un testimonio de cómo poder seguir participando de su propia desarrollo y de su propia iniciativa. Realmente es importante hacer presente, y especialmente en estos días previos a los días pascuales, esas luchas, esas esperanzas, esa entrega, porque realmente esto es seguir a Jesús crucificado y resucitado. Así que nos habéis dado un ejemplo de vida, ¿no? De vida y de seguimiento de Jesús. Muchas gracias a todas las personas que habéis querido celebrar con nosotros este primer hito, como decía Ángela, de la celebración de los 30 años de Proclade, con conexiones desde distintos puntos de Argentina, de sur a norte, desde La Quiaca hasta Ingeniero Jacobasi, desde Zimbabue veo a Joaquín, muchísimas gracias Joaquín por conectarte, desde Roma, Salva, Gabri, desde España, desde distintos sitios, y bueno, y a todas las personas que habéis tenido pues el interés de poder comunicar vuestra experiencia. Esperamos que los que podáis, por proximidad geográfica, pues sigáis participando en los eventos que quedan. Nos queda la asamblea de Proclade a final de abril aquí en Sevilla, el encuentro de voluntarios a final de septiembre, si Dios quiere, en Almendralejo. Nos queda también una conexión con Zimbabue,
que probablemente, igual que esta conexión, tendremos sobre el mes de octubre. Y en fin, otros eventos que se irán haciendo en las delegaciones. Y sobre todo animaros a seguir pues, nuestras redes y demás, que seguiremos pues, compartiendo con todos vosotros y vosotras los testimonios de personas que han estado en la historia de estos 30 años de Proclade. No tengo mucho más que decir. Gracias de corazón por este tiempo que bueno, nos vamos realmente motivadas, ¿no? para seguir trabajando otros 30 años más en Proclade, y a todas las personas que están ahí sosteniendo este proyecto. Muchas gracias. Me gustaría abrazaros a todos y a cada uno. Y bueno, espero que volvamos a vernos muy pronto. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Todito. Bien. Acá está el Pedro, acá está el Pedro. Sí, aquí Pedro estoy. que va a durar 30 Saludos, años. abrazos a Carlito, a Miguelito, a Pedro, Abrazo, a todos desde Todito. Santiago de Chile. No. Desde Chile con ustedes, desde los claretianos de Chile, De con Chile. todo el corazón. Rosendo, un abrazo. Saludos, Fernando, trabajando con el mismo éxito. Manolo desde Cuba, por fin lo hemos conseguido conectar. A Manolo, hombre. Ya el loco se ha sentado ahí. Mira, Manolo.